En términos generales, es muy positivo que un gobierno que prometió en campaña llevar a un diálogo social una propuesta que ATCS con el movimiento sindical lleva adelante en términos de modificar la Constitución, se propone un diálogo social para no ir por esa vía, lo haga de inmediato, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconocer que no es elaborar una comisión de expertos y hacer un documento y que todo el mundo tenga que decirle amén a lo que esos expertos definen, Claro. cuando la gran mayoría no tienen las necesidades que tiene el pueblo uruguayo de trabajo y de salario digno. Por tanto, celebramos yo diría con optimismo, que se haya hecho de inmediato. Ahora, que se haya hecho de inmediato no quiere decir que los plazos tengan que ser tan estructurados, ¿no? Yo escuchaba los comentarios, las declaraciones del secretario de Presidencia y hablaba de que el plazo lo iba a poner el gobierno. Sí, claro que lo va a poner el gobierno, pero tenemos que tener en cuenta de que debemos de llegar a acuerdos para que la ley se sostenga en el tiempo, porque Claro. si no va a pasar lo mismo que sucedió con la ley 20.130 el año pasado, del 2023, perdón, que ya en el mismo año tenía parches y enmiendas con otras leyes sustitutivas, ¿no? Entonces lo que Mm. nosotros que queremos, no que sea una ley duradera para toda la vida, porque el mercado de trabajo cambia permanentemente, pero sí que se ajuste por lo menos a los parámetros mínimos que la sociedad necesita para su diario vivir y para su subsistencia correcta, ¿no? Sí, ¿cómo la ves? O por lo menos ustedes, ¿qué es lo que cuál es la postura de ustedes? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Tienen claro ya por dónde va a ir la propuesta? O por lo menos en qué escenario se van a plantar, Karina? Y bueno, el hecho de que se hayan aumentado 5 años de trabajo para todas las personas Claro. sin detenerse a revisar, primero que nos parece un grave ataque a las libertades personales, ¿no? Porque si yo firmo un contrato social con el estado en el que vivo y me dicen que a los 60 me voy a poder jubilar, no pueden venir a decirme a los 54 que voy a tener que esperar hasta los 61, Claro. por ejemplo. Entonces, realmente, esa es una de las cuestiones que me parece que son importantes y sobre todo cómo se está dando esto del trasvase de puestos de trabajo hacia el adelanto tecnológico Sí. y bueno, en ese punto nos tenemos que detener y revisar detenidamente porque es muy complejo, es muy complejo y sobre todo tú que vivís en el interior como yo, sabes claramente que el cachetazo de la huida de Yasaki a oscuras y en penumbras ha dejado una colonia del Sacramento totalmente devastada Sí. y eso se multiplica por varios otros emprendimientos empresariales que en realidad lo que hacen es desaparecer sin tener que rendirle cuentas a nadie. Creo que eso también tenemos que cambiarlo y tiene que ser parte del diálogo social. Sí, mirá, yo arranqué el lunes comentando los desafíos del nuevo gobierno y que para mí el más importante está vinculado al sostenimiento de las fuentes de trabajo, por dos motivos, por los temas de la tecnología que vos mencionás, de la inteligencia artificial y todas esas cosas que vienen avanzando, pero por otro lado hay toda una corriente que viene desde el mundo que busca que cada vez los trabajadores ganen menos porque hay que bajar costos con el salario de los trabajadores y eso también conspira contra eso. Entonces, me parece que la batalla va a venir un poco por ahí, ¿no? Claro, pero tú te referís específicamente a las declaraciones del ministro de Economía con su desindexación. Claro, claro. Bueno, pero ahí hay que contestarle para la gente que no entiende a qué se refiere y que no sabe de qué habla, porque nadie tiene por qué entender un concepto técnico, que hasta el 2004 los consejos de salarios no existieron en nuestro país Claro. y los salarios aumentaban muy magramente, pero la inflación se disparó a 2 dígitos. Mm. ¿Y cómo puede ser que el argumento de O'Donnell sea que hay que desindexar salarios para que no aumente la inflación, cuando en realidad cuando no aumentaban, y tenemos la prueba acá cerquita hasta el 2004, la inflación superaba los 2 dígitos? Por otro Totalmente. lado, aquel trabajador que tiene mayores ingresos ya bastante aporta con el pago del IRPF, Mm. cuestión que los trabajadores pagamos 7 veces más en comparación con los empresarios. ¿No tendremos que empezar a buscar otras fuentes de financiación sin Ah, atacar siempre al trabajador y al obrero? sí, sí, yo pienso lo mismo. ¿Habrá que ir por el lado del capital, decís vos, Karina? Yo digo que sí,
No digo que hay que ser radical, Ujú. no digo que hay que ponerse en contra al empresario. Digo que ahí en Carmelo tú y yo conocemos muchos comercios pequeños que subsistieron a la pandemia, que muchos están poniendo de su bolsillo para mantener Ah, abiertos sus sí, comercios. sí, Creo que te consta igual que a mí. sí, claro. Y no veo que desde ningún punto de vista el gobierno anterior, el que deja el mando el 28 de febrero, haya dado claras señales. Lo mismo pasó en la frontera, ¿verdad? Cuando la Argentina estaba muy barata. Sí, No veo que el gobierno anterior haya dado señales claras a estos empresarios, entre comillas, porque en realidad son trabajadores sí, claro, que no son trabajadores asalariados, pero tienen una responsabilidad de mantener esos puestos de trabajo que claro. se concentran allí en pequeñas y medianas empresas y no tuvieron ni siquiera un guiño de solidaridad, de empatía en el momento que más lo necesitaron. Simplemente les dejaron de cobrar por 3 meses los aportes, pero después se los cobraron todos Claro. juntos cuando todavía no se habían recuperado y fue un préstamo que le hicieron que en realidad le cobraron intereses. La verdad que muy poca solidaridad con el empresario común, con el más chico, con el pequeño, con el que le da trabajo a 3, 4 personas y que lo mantiene y lo sostiene, porque más que un empresario son como parte de una familia en Mm. realidad, ¿no? ¿Le preocupa el hecho de que se anuncie desde el ministro, por lo menos el ministro ya entrante, que se anuncie esta idea de desindexación de los salarios, que es No, desacoplarlos no, de la inflación, como tú decías? no, a mí particularmente no me preocupa porque no es algo que esté en el programa de gobierno del Frente Amplio Claro. y si así lo hiciera, las bases serán las que tendrán que cobrarles la cuenta a su partido político, ¿no? No, Eh, está claro que si no hace lo que dice el Frente Amplio se va a tener que ir, no hay mucha vuelta. y es un análisis muy, muy, muy básico. Si el presidente dice que no y el ministro dice otra cosa, Claro, hay incompatibilidad. Yo no me amputo esa posibilidad de criticar sanamente. Cuando la calle dijo que había hecho una campaña prometiendo no aumentar la edad jubilatoria y que Rodolfo Saldain lo había convencido de lo contrario porque era imposible. sí, Eh, si tú prometiste algo, lo debes de cumplir. Y si claro, no, no tienes que prometer nada, está claro, porque nadie te obliga a hacerlo, ¿verdad? está claro. Ahora, si tus intenciones son espurias y tú, aún sabiendo que no lo ibas a poder cumplir, lo prometes, estás engañando a un electorado que puso la confianza con el voto en las urnas. Sí, Entonces hay que saber separar, hay que saber interpretar y bueno, sí, también hay cuestiones que se manejan por la vía de la lógica. Si yo tengo 100 pesos y necesito 88 y me quedan solo 22, y bueno, tendré que manejarme con esos 22. Ahora, eso en la primera etapa, porque después tengo que hacer cambios macroeconómicos para que esos 22 se multipliquen o que esos 88 no sean los que necesito para todo el resto, mm, ¿no? está Porque claro. ¿cuánto del Producto Bruto Interno se está dispuesto a volcar en la seguridad social, que es seguridad social y jubilación, pensión, pero también el seguro de paro, que ahora están de moda porque las empresas dejan el pozo y es el Banco de Previsión Social el que se hace cargo? Acá ninguna FAP pone ni 50 centésimos para esta prestación, ¿verdad? Cuando la Ujú. gente se enferma, ¿quién lo paga? Cuando un niño necesita una ayuda extraordinaria, ¿quién la paga? Y acá hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Eh, Creemos también que todavía no sabemos cómo el gobierno entrante recibe las arcas del Estado. Claro. Y en eso podemos ser flexibles y en el diálogo, si las cosas se explican con claridad, podemos tener una discusión sana. Ahora, si se ocultan gastos relevantes que hubiera hecho la administración anterior por temor a quedar expuestos los gobernantes actuales, no vamos a coincidir en ese punto. ¿Te preocupa que haya gastos que no se conocen del directorio anterior? Sí, sí, porque sé que hubieron. Ah, bien. Incluso hoy salió en el diario Observador, en el Observador, no sé si viste la noticia de que el Banco de Previsión Social se tiene que hacer cargo del pago de 500.000 pesos y 3.000 dólares por daños a un contribuyente que fue mal asesorado en el Banco de Previsión Social. Exacto. Eso habla de la improvisación y la mala gestión que tuvo la administración que se retiró y dejó acéfalo los cargos, me refiero a los cargos políticos,
de parte de Cabrera, Repeto, y bueno, y otros más que se fueron, dejando el directorio de BPS realmente desprovisto como de un respaldo, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que definir en el BPS. El BPS no se detiene cuando cambia un gobierno, al Claro, contrario. claro. Por tanto, me preocupa que los sesentones sepan que si no van antes del 1 de junio al Banco de Previsión Social a agendarse, no van a poder reconocer años anteriores al 96 si sus patrones no hicieron los aportes. Claro. Me preocupa que los cuarentones estén siendo asesorados por por medio de internet, que Ujú. no tenga un asesoramiento personalizado. Esto Claro. después vienen estos problemas de los que yo te estoy mencionando. Sí, Karina, en este diálogo que implica conversar y intercambiar posiciones, ¿cómo va a ser? Vos creo que dijiste algo recién del tema de la SAFAP, pero va a haber que seguir conversando, porque si algo quedó claro en toda esta campaña y en este plebiscito que no se logró y toda la movilización, es que la SAFAP no le hacen bien al contribuyente, al ciudadano. De alguna forma va a haber que cambiarlo. ¿Por dónde va? En ese diálogo lo van a plantear, va a haber que llegar a algún punto de acuerdo. ¿Pensás que se puede llegar a algún punto de acuerdo? ¿O se va a hacer, crees que va a ser todo inflexible y que las AFAP van a seguir como están? Tienen mucho peso, mucho poder, Ujú. porque las AFAP son de los bancos, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros vamos a discutir enfáticamente su rol, eh, que además de no servirle Ujú. al trabajador que después se jubila, tampoco sirve que el dinero de los trabajadores sea el sostén de la creación de puestos de empleo provisorios, ¿no? En determinados proyectos, ya sea obras públicas o lo que tenga que ver con cualquier movimiento que haga el gobierno en la creación de puestos de empleo. Sí, Pero también hay que tener en cuenta que no te pueden cobrar por tener tu dinero y utilizarlo y sacar ganancia de él. claro. Eso yo creo que tiene que ya estar bien claro para la opinión pública. El Banco de Previsión Social no solo no te cobra, sino que te subsidia absolutamente todo. Entonces, no puede ser que nosotros trabajemos para la SAFAP de forma gratuita y todo el lucro se concentre en esas empresas privadas, ¿no? Ujú. Nosotros entendemos que es al revés, a la inversa. Sacarle recursos al Banco de Previsión Social debe de ser una cuestión que debe estar sobre la mesa, que la gente tiene que entender que justamente el Banco de Previsión Social garantiza derechos y debe ser cuidado como la empresa pública que es y la empresa pública que responde ante las contingencias de toda la población, ¿no? Lo Sí, ha dicho Hugo Bay y se reitera, ¿no? Este diálogo social no va a ir solamente de jubilaciones y pensiones, va a atender también sí, a claro. las infancias, las adolescencias y un montón Sí, de, de, de facetas que tiene la sí. seguridad social, porque es muy integral el servicio que presta el Banco de Previsión Social, a diferencia de las AFAP, que solamente se dedican a lucrar con tu dinero y a restarte dinero de tu cuenta para cobrarte por administrártelo, ¿no? Claro, pues, si no van a atacar a reformar el sistema de AFAP, por lo menos que se hagan cargo de las mismas prestaciones que cubre el BPS, ¿no? Para la gente. Como mínimo. Sí, claramente ese es uno de los puntos, Sí, porque he escuchado muchas personas comunes con las que uno habla en la calle que dicen, lo que pasa es que vos no pagaste ni la mitad de lo que tenías que pagar para ganar esa jubilación. Sí, también sé de personas que se mueren con 57, 58 años y nunca llegan a cobrarla. claro, Como también sé de muchas domésticas que hoy están trabajando limpiando pisos y las tienen sin aportes al Banco de Previsión Social. claro, Como también sé de la evasión de los empresarios, de los grandes empresarios, porque pueden. claro. Entonces, hablemos de todo, porque es Hay que hacer un sinceramiento, claro. y tiene que ser un sincericidio que vaya en consonancia con la realidad en la que vivimos, en la que estamos inmersos. Yo creo que nosotros nos debemos este debate, nos debemos esta discusión,
pero sobre todo lo que nos debemos es ser sinceros con nosotros mismos, porque así yo no pague lo que corresponde pagarme a mí por concepto de jubilación cuando me retire, también hago un aporte por concepto de IVA y esos 7 puntos van al Banco de Previsión Social Claro, para financiar las jubilaciones y pensiones. Por claro. lo tanto, si no estoy aportando en la totalidad, estoy aportando por fuera también. Y Total. estoy contribuyendo en el mercado interno, cosa que no todos hacen, porque te decía hoy, en ese momento donde en la frontera convenía tanto comprar, el uruguayo no tuvo en consideración que le estaba haciendo un daño a su propio Claro, par, al propio obrero que vivía al lado de la casa. claro. La designación de Hugo Valle, entonces, ¿no te parece mal? ¿Te parece una buena señal también? Sí, porque es una persona de diálogo con mucho conocimiento técnico, ex integrante del equipo de representación de los trabajadores, con trabajos muy serios, de los cuales me he nutrido para poder tener la capacidad de comprensión de cómo han sido los tiempos. Fue parte también del diálogo social del 2008, que si bien es muy criticado el día de hoy porque lo acusan de haber profundizado el déficit del Banco de Previsión Social, en realidad lo que ese diálogo social hizo fue equiparar un poco la desventaja que tenemos las mujeres sobre los hombres Claro. cuando en realidad no completamos historias laborales y ahí se flexibilizó y se le dio un año más de trabajo por cada hijo nacido vivo a las mujeres, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces entendemos que Hugo Bay da la talla y tiene las características para el rol que le han asignado. Karina, sé que tenés otro compromiso dentro de unos minutos, así que te agradezco muchísimo. No sé si querés agregar algo más, con mucho gusto. Recordarle a los sesentones y más y demás años que por favor antes del 1 de junio se acerquen al Banco de Previsión Social a revisar sus historias laborales si están completas, porque de faltarle años declarados antes de 1996, posterior al 1 de junio, y como está la ley hoy, no lo van a poder hacer, salvo que el diálogo social revierta también ese punto. 60 años cumplidos. Cuando decís sesentones, te referías a lo que tienen 60 años ya. 60 o más. 60 o más. 60 Perfecto. más. 60 años Incluso cumplidos o más. 60 Karina, en estos días antes del 1 de junio. perfecto. Muchísimas gracias, Karina. Te mando un abrazo grande. A Gracias, como siempre. siempre y saludos a la audiencia. Buena jornada. Bien, de esta forma entonces hablábamos con la dirigente de ATSS, Karina Sosa, y nada, me parece que es claro, buena expectativa en el diálogo social. Va a haber que reformar el tema de la SAFAP, va a haber que reformarlo. Vieron que yo le decía, si por lo menos pagan la miseria que pagan y te lucran de la forma que te lucren, que por lo menos cubran las prestaciones que